Hablemos sobre los sentimientos de un latino viviendo en Alemania. Hallo Leute, ¿cómo están? Cuando vienes a estudiar a Alemania, podría parecer que lo más retador y lo más complicado va a ser el estudio. Sin embargo, honestamente, no necesariamente va a ser el estudio lo más difícil o de las cosas más difíciles. Simplemente imagínate o imagínense que un estudiante de 18, 19 años, 20 años incluso, viene a Alemania por primera vez en su vida, está viviendo solo por primera vez en su vida. Entonces, de cierta forma, de un día para otro, desde el día que dejó su país, que dejó México y viene a estudiar a Alemania, tiene que madurar y está forzado a madurar mucho más rápido y tiene que comenzar a ser muy independiente. El estudiante se ve forzado a comenzar a hacer todas sus cosas solo, y en esto también entra arreglar sus problemas solo. Ya no tienes a tu papá y a tu mamá que te resuelvan todos los problemas que tengas, pues básicamente en tu día a día. Desde cosas no tan complejas como lavar la ropa o tener que cocinar, ya no tienes una comida calientita todos los días y ya te das cuenta incluso de que cocinar y tener que hacerte de comer bien todos los días, 3 veces al día, pues es algo cansado y es algo que te toma tiempo. Tienes que planearlo si no quieres alimentarte súper mal o gastar muchísimo dinero. Y digamos que eso es lo fácil, ¿no? Lo fácil es, o lo no tan retador, es comenzar a hacerte de comer, tener que lavar tu ropa tú solo. Sin embargo, pues ya vas a tener problemas de adulto o ya vas a tener que hacer tareas de persona adulta. Tendrás que abrir tu cuenta bancaria, tendrás que contratar un seguro médico, tendrás que también hacer un contrato para tu departamento. Esto es súper importante y son cosas que pues nunca habías hecho, y además es añadirle que es en otro idioma, ¿ok? Porque ya va a estar en Alemania haciendo ese tipo de tareas. Y justamente quería llegar a este punto, ¿ok? El hecho de estar viviendo en otro país que no es tu cultura, que no conoces a la perfección la gente, porque pues la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida en otro país, ya sea en México, en Colombia, en Argentina. Entonces venir a Alemania sí puede ser algo choqueante y sí es una cultura completamente distinta a la que estamos acostumbrados nosotros. Y en realidad esto no lo digo como queja, no lo digo como que sea malo o que los alemanes pues sea una cultura difícil o mala. No, todo lo contrario, simplemente no estás acostumbrado. Entonces muy probablemente tendrás que adquirir nuevos hábitos que te ayuden a encajar de mejor manera en este país. Así que para recapitular un poco, a ver, venir a Alemania, obviamente un reto muy conocido, pero del que todos hablan, pues es el estudio, ¿no? Claro que es pesado, claro que las universidades le demandan mucho a los estudiantes. Sin embargo, como se los dije, no es el único y para muchos tal vez no es el reto más grande, porque también está el hecho de pues vivir solo, tener que ser independiente, ya no estás en casa de tus papás, y además, obviamente, el reto que acabo de mencionar, que es el cambio de país en sí. Y este segundo reto, o cambiarte de país, creo que puede ser igual de choqueante para un adulto de 25, 30 años que para un chavo de 18, 19 años, ¿no? Simplemente les cuento sobre mí. Yo me vine cuando tenía 25 años. La verdad es que el hecho de hacerme de comer o tener que lavar mi ropa o solucionar mis problemas pues no fue tan grave o no me costó tanto trabajo, porque de cierta forma pues ya era un adulto que había hecho ese tipo de cosas en México, entonces no había tanto problema. Además, yo ya había vivido solo antes, pero obviamente el tema de venir a vivir un país tan distinto al mío, aunque yo ya conocía bastante bien la cultura y el idioma, pues claro que sigue sorprendiéndote cada día. Aunque honestamente es bonito, la verdad es que sí es bonito estar viviendo cosas distintas y estar aprendiendo tanto. Ahora, quiero hablar de las amistades o de las relaciones en general que vas a hacer durante tu estadía o durante tu vida. No sé cuántos años te vayas a quedar en Alemania o cuántos años te quieras quedar, probablemente toda la vida, pero quiero hablar de este tema que creo que es muy importante y es uno de los temas que puede hacerte batallar, pero al mismo tiempo muy feliz. Considero que hay muchos factores que harán que ames o que odies Alemania. Estabilidad económica, que te guste tu estudio, que te guste tu trabajo, vivir en un lindo lugar, son cosas o son factores que van a hacer que obviamente te sientas más cómodo y por ende te guste más el país en donde estás viviendo, en este caso Alemania. Sin embargo, hay otro factor que yo diría que es de los más importantes o más relevantes, que son decisivos para
determinar o para saber si te sientes cómodo o si estás cómodo en este país. Y sí, efectivamente, como se lo imaginan, son las amistades o las relaciones que hagas aquí. Y yo no vengo a decirles cómo hacer amigos o que yo sea un experto haciendo amigos y que tenga miles de amigos. No va por ahí la cosa. Es algo que a mí me ha costado, incluso porque, bueno, tampoco he buscado muchísimo el tiempo o los espacios para conocer gente nueva, y más bien me he concentrado en mis proyectos personales y pues me he quedado también en mi zona de confort de frecuentar a la gente que conocía previamente en México. Incluso mi hermano vive aquí en la misma ciudad que yo a 5 minutos. Entonces sí conozco gente, además vivo con mi novia, entonces por así decirlo nunca estoy solo, y por lo mismo pues tampoco no estoy queriendo salir de fiesta, buscar amigos, conocer gente nueva, pero creo que sí es algo importante. Y justo en otro video les había comentado que es algo que me gustaría hacer. Me gustaría empezar a conocer gente nueva, convivir con más gente. Y a ver, tampoco se imaginen que no he conocido absolutamente nada de gente nueva. Claro que sí, pues sí, conoces gente constantemente, pero no como me gustaría, o sí, básicamente eso. Me gustaría pues tal vez un poco más y echarle un poco más de ganas. Pero bueno, volviendo al tema, considero que este factor es sumamente importante para que te sientas contento en Alemania y en general creo que en cualquier país del mundo. Es importante saber y sentir que tienes personas cercanas a ti, que te apoyan, que no estás solo, porque esto justamente puede facilitar mucho tu estadía aquí o puede hacer que sea muchísimo más compleja y pues que le batalles y le sufras un poquito más, la verdad. Y relacionado a esto, justamente escuché hace poco un podcast en donde una persona contaba, era una persona que había vivido ya en varios países, creo que en Canadá, en Suiza, en España, en varios países, como en 4 o 5 países a lo largo de su vida, y él mencionaba que cada vez que llega a un país nuevo o cada vez que está viviendo en un país nuevo por periodos, yo que sé, de mínimo 6 meses, él tiene una regla que es salir o frecuentar o buscar a gente local, concentrarse en hacer amistades locales. Si estás en Alemania, hacer amistades con alemanes. Si estás en México, hacer amistades con mexicanos, hacer amistades con españoles en España, así. Y justamente explicaba esto porque decía que no hay forma alguna de que tú logres una inmersión o que tú logres o consigas una adaptación en el país si no empiezas a convivir o no haces vínculos con las personas que viven en él. Y también lo que decía que me hizo, como reflexionar mucho fue que no vayas a otro país o que no estés, por ejemplo, en este caso en Alemania, buscando encontrar lo mismo que tenías en México, lo mismo que tenías en el país donde vivías antes. Porque muchas personas que vienen a Alemania buscan exactamente lo mismo que tenían en México. Buscan asistir al mismo tipo de fiestas, tener el mismo tipo de amigos, es decir, como la misma cultura. O sea, la pasan en fiestas latinas, en puros festivales y con pura gente latina. Y no me entiendan mal, esto no tiene absolutamente nada de malo. La verdad es que yo también, la mayoría de gente con la que convivo son latinos, son mexicanos. Y también claro que me gusta ir a ese tipo de eventos. O sea, claro que está bien, está padre ver a los tuyos hablar en español, es un momento de relax. La cosa es cuando es absolutamente todo lo que haces y no te esfuerzas nada en buscar convivir con los locales, ya sea con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad o incluso gente que vayas conociendo por hobbies o por actividades que hacen en común. Entonces esto sí es un consejo, que de verdad busquen convivir con locales porque es la única manera en la que en serio se van a adaptar al país. Y también mencionaba esta persona que pues ¿para qué entonces no tendría sentido que te fueras a otro país? Porque cuando vas a otro país, a un país distinto, es porque estás buscando también una experiencia distinta. No creo que te vayas a Alemania o a Canadá o a Francia buscando exactamente lo mismo que tenías en México. Claro que no. Entonces no tiene sentido alguno que salgas de tu país si no estás dispuesto a hacer cosas distintas y a buscar una experiencia distinta que obviamente te va a hacer crecer muchísimo. Y ya como último, justamente les quería contar, yo fui este fin de semana a un evento, por así decirlo, latino, mexicano principalmente. ¿Por qué? Porque era el show de La Cotorrisa, de Ricardo Islobo. Fui a este show
y la verdad es que pues prácticamente todos eran mexicanos, también habían personas de otros países, yo que sé, de Guatemala, etcétera, de otros países de Latinoamérica. Y lo que me resulta muy bonito es que este tipo de eventos nos traen un pedacito de México, lo cual la verdad es que es súper lindo. O sea, en serio, era muy padre escuchar tantas referencias. Era como estar en México, lo cual pues es muy cool. Y así como este tipo de eventos como el de La Cotorrisa, han venido otros comediantes mexicanos aquí a Múnich, también hay artistas, hay bandas mexicanas que vienen a Alemania en general, también a Múnich. Entonces siempre tienes como esta probadita de tu país, de tu cultura, de tus orígenes, pero no significa que entonces tienes que consumir o hacer todo absolutamente de eso. Yo creo que lo importante es encontrar un balance. Obviamente a mí, y estoy seguro que a todos ustedes, ya sea que iban a Alemania o que vayan a venir, los hace sumamente felices ver cosas de México, probar cosas de México o sentir a México más cerca, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo y va a hacer que nuestra estadía y en general nosotros como persona vamos a crecer muchísimo más si logramos esta integración, porque recuerden, siempre vamos a ser mexicanos o siempre van a ser colombianos o del país del que provengan, y eso no lo vamos a perder. La verdad es que no lo vamos a perder, pero sí es importante que aprovechemos entonces la oportunidad que tenemos aquí y busquemos qué podemos tomar o qué podemos aprender de esta cultura tan distinta. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, darle like al video, compartirlo, por favor, compártenlo con sus familiares, con sus amigos, con alguna persona que creen que le puede interesar venir a estudiar a Alemania. Recuerden que en Edubelt tenemos nuestro curso, tenemos la mini guía que es gratuita. La mini guía, vayan a descargarla, les voy a dejar el link en la descripción. Es una mini guía con la información más importante para estudiar en Alemania. Les voy a dejar todos los links en la descripción del video. Les mando un abrazo, les mando un beso. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en un par de días con un video nuevo. Bye.